Un videojuego nacido para competir directamente con Resident Evil, creado por un grupo de desarrolladores al que dentro de Konami casi nadie tomaba en serio. Este grupo sería conocido posteriormente como el Team Silent y el juego claro, Silent Hill. A mediados de los 90, Konami dominaba los arcades. Había lanzado éxitos como Las Tortugas Ninja, el juego de arcade en el 89 y Sunset Riders en el 91. Y en consolas brillaba con títulos como Super Castlevania 4 o Contra 3 de Alien Wars. Pero con la llegada de PlayStation, la industria se estaba moviendo hacia un territorio completamente nuevo, el 3D. Mientras Konami buscaba adaptarse a este cambio, Capcom ya golpeaba fuerte la mesa en el 96 con Resident Evil, estableciendo las bases de lo que sería el survival horror moderno. Konami quiso responder, pero el proyecto terminó en manos de un equipo de rezagados, programadores y artistas que no encajaban en ningún otro equipo. Y fue precisamente ese grupo, el grupo que nadie esperaba que tuviera éxito, el que terminó creando uno de los juegos más influyentes del género. Pero antes de entender cómo nació la niebla de Silent Hill, tenemos que hablar de quién sentó las bases del género, Alone in the Dark. Dirigido y diseñado por Frederick Reynolds, quien a finales de los años 80 se uniría a Infogrames. Fue ahí donde aprendería a utilizar las nuevas tecnologías 3D poligonales en su trabajo como programador de Alpha Waves. Frederick, dentro de sus ideas creativas, quería aplicar lo aprendido y crear un juego de terror en 3D, con exploración, rompecabezas y una narrativa cinematográfica. El terror fue inspirado principalmente en la literatura de Lovecraft, con ideas de Alfred Hitchcock en el uso de las cámaras o George Romero en el concepto de muertos vivientes. Y el enfoque mecánico se dice estaría basado en juegos de rol y aventura gráfica de la época como Mystery House o King Quest. Con controles tipo tanque y una cámara fija parcialmente inspirada en las limitaciones técnicas, Infogrames, de la mano de Frederick, crearían el padre del terror moderno. ¿Y por qué entonces las referencias del survival horror recaen casi siempre en Silent Hill o en Resident Evil? Al salir en PC MS2, aún teniendo buenas críticas, los poseedores de esta computadora no eran tan abundantes como si lo fueron los de PlayStation 1, que alcanzó un público masivo. Además, la tecnología de CD permitía una mayor cantidad de datos dentro de un videojuego, como voces, efectos visuales o cinemáticas. Capcom, además de estos agregados técnicos, perfeccionó todo lo antes visto por Infogrames, pero dándole un toquecito distinto. Inspirado en Sweet Home, su forma de entregar el miedo era por medio del terror biológico, gráfico, también por la falta de municiones que nos daban esa sensación de persecución constante. Konami vio en Resident Evil una posibilidad de competir con el mercado global, con la idea de crear un survival horror más occidental para un público estadounidense. El equipo a cargo de este proyecto eran un grupo de trabajadores de baja reputación, empleados que habían fallado en otros proyectos o que sencillamente no encajaban en otros equipos, con Keiichiro Toyama como director y escritor, Akira Yamaoka como compositor y diseñador de sonido, Masahiro Ito, el diseñador de monstruos y arte, y Takayoshi Sato como modelador y animador de cinemáticas. Serían parte de este equipo que luego conoceríamos como el Team Silent. Este equipo tuvo bastante libertad creativa, dado que este proyecto no tenía grandes ambiciones, además de entrar en el mercado de los survival horror. Y con esto en mente, el Team Silent aprovechó de experimentar en simbolismos psicológicos, un protagonista mucho más humano que la competencia y atmósferas densas. Que es bien sabido que la niebla del juego no es más que un diseño por limitaciones del sistema. Mientras Resident Evil jugaba con cámaras fijas y escenarios pre-renderizados, Silent Hill tenía una cámara en tercera persona, y el Popín solo podía maquillarse mediante la niebla. Lo que pudo ser una simple copia de un juego de Capcom, Resident Evil, Konami lo convirtió en un juego que te incomodaba la mente. Una obra maestra del gaming que para muchos superaba todo lo que venía detrás. ¿Y tú te sabías la historia de uno de los juegos más influyentes del género? ¿Qué juego te gusta más, Resident Evil o te gusta un poquito más el Silent Hill? Recuerda darle like, comentar y seguirme para más contenido como este. Un beso en el siempre sucio, te amo.